Hermanos, qué bueno es el Señor, qué maravilloso es el Señor. Me siento emocionado, no lo puedo evitar, la vejez me ha dado por ponerme medio llorón y medio... Pero gracias por el amor de ustedes, gracias por el privilegio de servirles en esta obra que es digna de ángeles y no de hombres. Gracias, pastor. Conozco a esta familia de Humberto hace muchos años. Le contaba que el diciembre del año pasado estuve allá en Ocala con su mamá, estuve allí en la iglesia donde su mamá asiste y fue un tiempo bueno poderles ver. La mayoría de ustedes me conocen, pero siempre que me presento, este es mi ID. Soy sencillamente un viejo amigo de Jesucristo. Lo conocí cuando tenía 14 años de edad y tengo 84. Dios me ha sostenido por 70 años. Hemos caminado de la mano del mejor amigo, del amigo que nunca falla, del best friend, como dicen los gringos, el mejor amigo. El amigo eterno, el amigo que está siempre a tu lado. Cuando otros te abandonan, Cristo no te abandona. Vale la pena seguir a Cristo, mi hermano. Por supuesto que la vida cristiana no es una vida fácil, no, claro que no. Nada bueno es fácil. Las cosas buenas siempre requieren trabajo, esfuerzo, siempre, en todo sentido. En la agricultura, en la construcción, todo lo bueno requiere esfuerzo. Y la vida cristiana es una vida para valientes, Que hay peligros, claro que hay peligros. Y a veces nos descuidamos. Ese es el gran pecado de la raza humana. Nos descuidamos, nos confiamos, no valoramos las cosas en el peligro que tienen. Y ahí mismo hay un cuentecito, no sé si lo han oído alguna vez, se lo voy a hacer porque viene bien para... Dice que había una granja, un campesino, ¿no? Allá la familia dice una granja por allá. Una granja en que había una vaca. ¿En qué granja no hay una vaca? Había una vaca, había una gallina, pero había también un ratón. ¿En qué finca no hay ratones? ¿En qué casa no hay ratones? Y dice que un día el ratón, muy asustado, muy preocupado, se acercó a la vaca y a la gallina y le dijo: óigame, tengo una mala noticia para ustedes. El dueño de la finca ha comprado una ratonera. Ratonera, ese problema es tuyo. ¿Qué problema tiene para una vaca una ratonera? ¿Qué problema tiene para una gallina? Ese problema es tuyo, allá tú, arréglate como tú puedas. Pero el problema no era solo el ratón, ¿sabes? Vean lo que pasó. Pusieron la ratonera, ¡pac! Y cayó la ratonera. Pero no cayó el ratón, cayó una culebra venenosa. A medianoche la dueña de la casa, la vieja, se levantó, media ciega, medio oscura, pensando que era un ratón, y cuando le mete la mano a la ratonera, era una serpiente y la mordió. Serpiente venenosa. Y la viejita se enfermó. Pasaron unos cuantos días y hubo que hacerle una sopa a la viejita. Y saben ustedes de quién hicieron la sopa. No hicieron de ratón. ¿Saben de qué hicieron la sopa? De la gallina. Bien, todavía la vaca decía: bueno, esto es el problema de la gallina. Pero pasaron varios días y se murió la viejita. Y hubo un velorio. O sea que en el campo los velorios son. Y hubo que hacer una comida para todos los que vinieron. Y hubo que matar la vaca. Nos reímos, ¿verdad? Es para llorar, porque eso no pasa a nosotros, ¿eh? El problema es allá. No, el problema está aquí. El problema lo tenemos aquí nosotros. Y el problema comienza por la familia. Ahí está la clave, mi hermano. La familia fue la primera institución creada por Dios. Ahí está en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán
El matrimonio fue idea de Dios. Y como toda idea de Dios, el diablo la combate. Ustedes saben que estamos pasando por la peor crisis de la historia. Yo soy historiador. La peor crisis de la historia estamos pasando la familia. Hay una crisis universal de la familia. La familia, mis hermanos, es la célula fundamental del tejido social. Cuando la familia colapsa, colapsa todo el mundo. La gallina y la vaca y todo el mundo se va al piso. Y colapsa la escuela, y colapsa la iglesia, y colapsa la universidad, y colapsa el Estado, y colapsa todo el mundo. El hogar está en crisis. La iglesia tiene que abrir los ojos, mi hermano. Tenemos que empezar por el hogar. La Biblia nos invita a hacer del hogar una prioridad. Hemos descuidado el hogar. Lo confieso con dolor, hemos descuidado el hogar. América, esta nación fundada por cristianos, mis hermanos, esta nación en el 1620, aquí arribaron los peregrinos del Mayflower, traían la Biblia, traían la primera imprenta que llegó a este país para publicar la Biblia, traían ellos. Esta nación se fundó sobre Cristo, sobre la Biblia, pero este país se ha olvidado de Dios, tú lo sabes. Y hemos descuidado el hogar. El hogar es un santuario para Dios. El hogar, dulce hogar, ¿verdad? Pero sabemos que el hogar hoy no es un hogar dulce hogar. Usted sabe que hoy el hogar es un lugar peligroso. Hace años, fíjese, hace años de eso, que fue cuando la guerra de Vietnam, y de la guerra de Vietnam hace ya 50 años casi ya, me llegó a mis manos un libro, ni sé de quién, un autor, yo viví en Cuba, y leyendo el libro se me erizaron los pelos cuando leía aquello. Decía el libro, en ese momento, que el lugar más peligroso, oigan bien, decía el libro, el autor del libro, que el lugar más peligroso en ese momento, después del campo de batalla, era el hogar. ¿Está loco? Es un disparate, el hogar, dulce hogar. Pero coincide que voy a visitar un hospital, allí había un médico cristiano, de apellido Peña, creo que está todavía ahí, se fue. Y hablando con él, le dije, fulano, chicos, mira lo que leí. Me dijo, pastor, no está lejos de la verdad lo que dice ese hombre. Pásese una noche en un cuerpo de guardia para que usted vea que lo que llega ahí, aquello es horrible, es una guerra chiquita lo que hay en las casas. El marido le dio a la mujer, ahora se viró otro día, la mujer le metan al marido, se acabó Troya. Y hermano, y aquí me he dado cuenta que es así. El hogar es un lugar peligroso porque hemos sacado a Dios del hogar. Y cuando sacamos a Dios del hogar no se queda vacío, viene otro huésped indeseable, que es el diablo. Y nuestros hogares, mis hermanos, ustedes lo saben. Y yo no soy adivino, pero yo también he tenido familia y hogar y sé los problemas que surgen en un hogar, mis hermanos. Aún en los hogares cristianos hay problemas. El diablo lucha, nos debilita. Y la iglesia y el hogar son aliados estratégicos. Hogares débiles, iglesias débiles. Hogares fuertes, iglesias fuertes. De ahí la necesidad, mis hermanos, que pongamos nuestra prioridad en el hogar. Estamos en el mes del hogar. Hoy es el último domingo de mayo. Mayo es el mes del hogar. Pero estamos, hermanos, necesitados de revisar. Hay que revisar cuál ha sido nuestra estrategia en los hogares. Hemos descuidado el hogar. Hemos empezado por malcriar a nuestros hijos. Le damos todo lo que pidan. Estamos criando monstruos en vez de niños. Todo lo que pide el niño hay que dárselo. Y si pide una ametralladora, hay que dar la ametralladora. Y si pide una bomba, hay que dar una bomba. Porque lo pide el niño. Y a los niños no se les puede llevar la contra. Porque no sé quién inventó, el psicólogo tal, que los traumatizamos. ¿Qué traumatizamos? Dijo 8 años, chicos. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se aparta. Y ese instruir habla de disciplinar. Hermano, el niño es como una bola de barro que hay que moldear. Necesitamos volver a poner a Cristo en el centro del hogar, mis hermanos. Por eso dice aquí el salmista, si Jehová no edificare la casa, a Dios no va.
en vano trabajan los que la edifican. Mire, este lindo edificio, si usted le quita una ventana, sigue siendo edificio. Le quita una puerta, sigue siendo edificio. Si le quita el cimiento, adiós Lola. Y hermano, Dios tiene que ser el cimiento de la familia. La fe en Dios, los valores cristianos tienen que ser el cimiento de la familia cristiana. El amor a Dios en primer lugar. ¿Cuáles son las prioridades del hogar cristiano, mi hermano? La palabra de Dios. No se lee. La Biblia no se lee en los hogares, mi hermano, tristemente. El primer lugar lo tiene el televisor, lo tiene el videojuego y el otro, y fulano y mengano. Y hemos relegado a un segundo plano la palabra de Dios. Y este libro, hermano, es la base de nuestra fe, nuestros principios. Hace unos días me terminé de leer una biografía de Abraham Lincoln. Cómo yo admiro a ese hombre, mis hermanos. Es mi héroe. Después de Jesucristo, Abraham Lincoln es mi héroe. Un hombre que a los 17 años andaba sin zapatos en los bosques de Illinois cortando árboles. Se le muere su mamá. Eran dos hermanos, él y una hermana. Su papá dijo, hay que buscar una mujer para la casa, hace falta la mujer. Y se fue, estuvo un mes fuera de la casa. Y al mes regresó con una mujer llamada María. Cristiana Bautista. Traía unos cuantos muebles, unas cuantas mudas de ropa y traía la palabra de Dios. Y dice esa biografía que en las noches, a la luz de una vela, aquella mujer le leía a Abe, como le decían Abe, le leía la palabra de Dios, hermano. Y ese hombre que fue el hombre más grande que ha dado este país fue formado en los valores cristianos. Pero ahora no le hablamos a Dios, no le hablamos a nuestros hijos de los héroes de la Biblia. Le hablamos de Superman y del hombre araña, no sé qué cosa. Y hay que ir a la palabra de Dios, hay que formar. El alimento espiritual que nuestros hijos necesitan es la palabra de Dios. La oración, la piedad. Y esa es la tarea tuya, mi hermano, la tarea mía. La gran comisión que tanto cacareamos, ¿verdad? Dice que comienza en Jerusalén. Jerusalén es nuestro hogar. Es que la primera línea de combate es la familia, el hogar. Yo oí de Cristo un domingo 19 de septiembre del año 1952. Una mañana lluviosa, nunca lo olvidaré. Septiembre y octubre son los meses más lluviosos en Cuba. Aquel domingo yo fui a la iglesia invitado por un primo mío, la familia tiene que invitar a la familia, tenemos que traer a nuestra familia. La gente no viene sola a la iglesia, a la gente no le nace venir a la iglesia, hay que traerla. El pez no viene al pescador, tiene que el pescador ir a buscar el pez. Yo creo que aquella mañana bajó un aguacero torrencial. Dios tiene planes increíbles. En una iglesia donde se reunían 100 personas, había 6 aquella mañana, 6. El pastor y su esposa, el primo mío que me invitó y su esposa, y un hombre que hacía espejuelo, que fue para mí como un padre, después Ferrer de apellido. Y esa mañana por primera vez pusieron en mis manos un Nuevo Testamento. Yo me había criado en un hogar católico romano de buenas costumbres. Pero en mi casa Cristo era desconocido, se hablaba de la Virgen Caridad de Cobre y San Lázaro y como bendito, pero Jesús era desconocido. Pero esa mañana aquel siervo de Dios, aquel viejito, puso en mis manos la palabra de Dios. Hermano, y este libro cambió mi vida. Yo trabajaba, llegaba tarde en la noche y a esa hora me ponía a leer, porque la Biblia me cautivó. La Biblia me secuestró, me enamoré de la Biblia y empecé a leer la palabra de Dios. Los evangelios, me enamoré de Cristo. Aquel hombre extraordinario, aquel hombre especial que amaba a los pobres, que curaba a los enfermos, que daba pan al hambriento, que levantaba muertos. Me enamoré de Cristo, mi hermano. Y seguí leyendo, llegué a Hechos de los Apóstoles.
Me enamoré de los cristianos, qué hombres tan valientes, como preferían morir a Esteban, lo apedrearon por confesar a Cristo. Y llegué a la carta a los romanos. Y no entendí ni papa, ¿sabes? La carta a los romanos no la entendía. Pero la palabra de Dios dice que ella es una espada, que ella es una espada. Y si tú andas con una espada, te pincha la espada tarde o temprano, hermano. Y una noche tarde, ya en la noche, leyendo la carta a los romanos, hice 3 descubrimientos que cambiaron mi vida para siempre, mi hermano. Tenía 14 años de edad. Primero descubrí que yo era un pecador. Yo no sabía que era un pecador. Yo pensaba que pecadores eran los criminales, los asesinos, las prostitutas, los sinvergüenzas, pero yo, un muchacho de 14 años, que ni malas palabras sabía, criado en un hogar católico romano, pero descubrí que yo era un pecador, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos, nadie se escapa del dedo de Dios, todos pecaron. Yo era un pecador y sentía, hermano, que el dedo de Dios me acusaba, la espada de Dios me hirió. Todos somos pecadores. Y aquello me hizo sentir mal. Pero seguí leyendo. Y descubrí que la paga del pecado es muerte, infierno. Los católicos hablan más del infierno que del cielo. Pero no me quedé allí, seguí leyendo. Y llegué a Romanos 5:8. ¿Se acuerdan cómo dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí, hermano, no pude resistir más, me caí al suelo, llorando. Son pasados 60, 70 años, y todavía siento como la misericordia de Dios me alcanzó, mis hermanos. ¿Quién era yo, un miserable pecador, para que el Hijo de Dios dejara su trono en el cielo y viniera a esta tierra miserable a nacer en un pesebre apestoso y nauseabundo? Y morir en una cruz horrible por mí? Y ahí descubrí lo inmenso, lo maravilloso, lo extraordinario, lo infinito del amor de Dios, mis hermanos. Ese amor llenó mi corazón ese día, hasta hoy, mi hermano. Y quise dedicarle mi vida al Señor. Fui a la universidad, estudié Derecho, no me gradué, pero dediqué mi vida al Señor a servirle, a la causa más noble, la causa más gloriosa, más extraordinaria, mi hermano, la causa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hogar no conocía de Cristo, y lo primero que hice, esto fue un domingo 19, el lunes 20 yo fui a ver a mis padres. Yo vivía lejos, como 50 millas, había ido allí a estudiar, y había ido con motivo de estudio. Y llegué a mi casa a ver a mi madre. Mi madre católica, romana, tenía un altar ahí en la esquina, me acuerdo, la Caridad de Cobre, San Lázaro, no sé qué más. Y un vaso de agua, o sea que el vaso de agua no falta, ¿no? Ese es el espiritismo, un vaso de agua. Mima, yo no sé, no te puedo explicar, pero yo ayer tuve un encuentro que ha cambiado mi vida. Y le hablé de Jesús. Y me dijo, aquí en la cuadra hay un señor que viene por aquí a invitarme a cada rato. Mira, allí en aquella casa se dan unos cultos. Ve allí. Y mi madre aceptó a Cristo. Y después mi hermano Joaquín, que ya está en el cielo. Y después mi hermano Miguel. Y después mi padre, que también está en el cielo. Me queda uno solo, que estoy orando por él, para que Dios lo rinda a Jesucristo. El hogar, mi hermano. Qué importante es el hogar. Pero hay que ir. Hay que decirle a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Eso fue lo que le dijo Jesús al endemoniado gadareno. Ahí en Lucas capítulo 8 está la historia. Jesús iba con sus compañeros de barca y llegaron a Gadara y entraron por el cementerio, y ahí le salió al encuentro el loco que tú sabes la historia, en cuero, en pelota. ¿Tú sabes qué espectáculo aquel? Un hombre que tenía aterrorizado el vecindario, el primer terrorista de la historia. Pero se encontró con Jesús. Y todo lo que se encuentra con Jesús cambia, mi hermano. El Dios Todopoderoso cambia, transforma. Si algo tiene este libro, es que este es un libro que transforma. Me dijo alguien una vez, el mundo deforma, la sociedad reforma, pero solo Cristo transforma. Y este es el Evangelio, hermano, que por
60 años he predicado. Y es el evangelio que tú necesitas predicarle a otros, empezando por tu hogar. Por tu hogar. Estoy seguro que aquí todos ustedes tienen algún familiar inconverso. Estoy seguro, porque es así. Y esa es la tarea primera. La prioridad número 1 de tu vida, hermano, es decirle a otros de tu familia lo que Cristo ha hecho en tu vida. Hay poder, ¿se acuerdan aquel himno que dice: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió? Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Juan lo dice: si confesamos nuestros pecados, Juan 1:9, Él es fiel y poderoso para perdonar nuestros pecados. Porque la sangre de Cristo tiene poder, mi hermano. No hay poder, ni la energía atómica tiene el poder de la sangre de Cristo para transformar. Yo he visto vidas sucias, vidas horribles, mis hermanos, que Cristo los ha transformado, los ha hecho nuevas criaturas. Hace poco me leí, yo leo mucho, hace poco me leí un libro titulado La Fe. Lo escribió, y los más viejos que saben de quién voy a hablar, lo escribió un hombre de apellido Colson, que era uno de los ayudantes de Nixon, cuando Nixon tuvo aquel rollo del Watergate, que lo más viejo sabe lo que es, aquel rollo que se formó en este país, que aquello fue horrible, que Nixon tuvo que renunciar y como un bendito, y él no fue a la cárcel, pero fue a la cárcel una pila de gente que estaba al lado de él, porque y a aquel hombre le echaron 20 años de prisión, y allí fue a la cárcel, pero en la cárcel conoció a Cristo, él lo dice en el libro, y su vida fue transformada. Y cuando salió de la prisión, hizo una organización dedicada a rescatar presos para Cristo. Y ha recorrido el mundo entero, sobre todo este país, tratando de rescatar almas perdidas en los presidios. Hermano, yo estuve en un presidio. No hay lugar más terrible que un presidio. El ser humano se deshumaniza en el presidio. La fiera saca las garras y allí no hay. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Pero hay que empezar por el hogar. Hay que empezar por el niño. La gran tragedia de esta nación, hermano, es que nos hemos olvidado de Dios. Hemos puesto el dólar y las cosas materiales en el lugar de Dios. Y eso es un disparate mayúsculo. Cuando una civilización, ahí está la historia, cuando una civilización saca a Dios de la agenda, esa civilización ha firmado su sentencia de muerte. Y ahí está la historia. Vayan a los imperios del pasado, todos se derrumbaron cuando la familia se fue al piso, cuando sacaron a Dios de la agenda. América tiene que volver a Cristo. Esto no se resuelve con republicanos ni con demócratas, esto se resuelve con Cristo. Cristo es la única esperanza, mi hermano. No hay otra esperanza. Yo hablaba ayer con mi médico, un hombre católico, oro con él cada vez que voy a verlo. Me decía el pastor Nilo, vamos de mal en peor. Hemos alcanzado ya, llegamos a la luna y vamos para Marte, pero somos una fiera. El hogar destruido, la familia destruida, la sociedad ha colapsado, los valores tradicionales se han ido al piso, el barco se hunde, mi hermano. Y la iglesia es la que tiene la respuesta. Usted tiene la respuesta. La respuesta se llama Cristo. El viejo pescador Pedro lo dice allí en Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Y eso tú lo sabes, yo lo sé. Y no podemos callarnos la boca. Esta mañana el pastor hablaba en la clase allí. Cuando suena la final trompeta, en cualquier momento suena la final trompeta y viene el Hijo de Dios. Pero el mundo no sabe nada de eso, mis hermanos. Tú y yo sí lo sabemos. Y tenemos, mis hermanos, que ir allí donde Dios te ponga. A veces Dios nos pone en lugares incómodos. Me puso 5 años en una prisión bastante incómoda, por cierto. Pero allí predicamos a Cristo. Y allí la gente se salvó, mis hermanos. Cuando mi esposa tuvo 2 años con el cáncer, muriéndose en los hospitales, le hablamos de Cristo a todo el mundo. Y cuando ella murió, medio hospital vino al funeral, porque habían oído de Jesús. Donde Dios te ponga,
Dile a otros cuán grandes cosas Cristo ha hecho contigo. Brilla en el sitio donde estés. Ya la gente está cansada de oír, la gente quiere ver. Que en mí puedan ver a Jesús, decía un himno que cantamos ahí. La gente quiere ver a Cristo. La gente quiere ver a hombres y mujeres que son Cristo. La palabra cristiano significa eso. Ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26, dice que en Antioquía le llamaron por primera vez cristiano a los seguidores de Jesús. Pero era un despectivo, era una burla. Pero la palabra cristiano significa un Cristo en miniatura. Tú eres un Cristo en miniatura. El mundo quiere ver hombres y mujeres de carne y hueso que son capaces de vivir una vida de alto voltaje espiritual, mi hermano. Una vida de santidad en medio de un mundo que es un chiquero, una sociedad que es una suciedad. Yo he acuñado esa palabra, una sociedad que es una suciedad. Pero en medio de un mundo así, la iglesia, la esposa de Cristo ataviada. El mundo quiere ver mañana lunes en el trabajo hombres y mujeres cristianos, honrados, serviciales, amorosos, santos, que viven la vida cristiana. Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara no se coloca debajo de una mesa, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Vivimos una época de tinieblas, mis hermanos, de tinieblas. Las tinieblas del pecado lo han inundado todo, mis hermanos. No hay una sola área, óyelo bien, no hay una sola área de la sociedad moderna donde el pecado no se ha metido, mis hermanos. El deporte, algo tan sagrado, tan lindo como el deporte, está hablando de Qatar ahora. Podrido el deporte. Le pagan, antes le pagaban a un boxeador para que ganara, ahora le pagan para que pierda, para que gane entonces los apuestas. O sea, es horrible. La medicina. Yo estoy asustado cuando voy al médico. ¿Será verdad que lo que me manda el médico lo necesito o es para cobrarle al seguro? La educación, las universidades están podridas, mi hermano. Hace poco hubo un escándalo nacional. No sé en cuántas universidades famosas los padres millonarios compraron a los hijos para que entraran donde no tenían cabeza, pero el dinero abrió las puertas. La política ni se diga, un chiquero. La iglesia, la embajadora de Cristo, mis hermanos. Lo dice Pablo ahí a los Corintios, somos embajadores de Cristo. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hay que decirle a otros, Cristo te ama, y demostrárselo, Una de las graves tragedias del cristianismo moderno es que hay una dicotomía, hay una doble vida. Somos cristianos el domingo y diablos el lunes. El mundo quiere ver hombres y mujeres de carne y hueso, sujetos a las mismas tentaciones de todo el mundo, pero ahí, al pie del cañón, al pie de la cruz, hemos sacado la cruz de nuestro cristianismo, hermano. Un cristianismo sin cruz es un arroz con pollo sin pollo. La iglesia, el pesebre nos salva, el que salva es la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, mis hermanos. En esta nación se celebra mucho Crisma, una fiesta mundana aquí. Crisma es una fiesta mundana. Pero se nos olvida que hay que ir a la cruz. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que el mundo quiere ver. Hombres y mujeres que vivan a Cristo. En medio de una sociedad, hermano, que es una suciedad. El río crecido del pecado lo arrastra todo lo arrastra. Los escándalos que hemos oído en la iglesia católica con los curas pederastas y también entre nosotros a cada rato salta la liebre también. Hay que ir a Cristo, mi hermano. Iglesia Renacer, usted tiene un nombre precioso, Renacer. Eso es lo que el mundo quiere ver, hombres y mujeres que han renacido. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, el sabio,
rabino judío. Allí en las sombras de la noche aquel hombre quería ver a Jesús, pero le daba miedo que lo vieran con Jesús. Qué triste, ¿verdad? Y Jesús le dijo: Nicodemo, oye lo que te voy a decir, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ese es el mensaje del Evangelio: hombres que han nacido de nuevo, hombres transformados por el poder reformador y transformador de la sangre de Cristo, mi hermano. Nunca olvidaré que en una reunión que teníamos en Cuba, grande, era como 10 o 12 iglesias reunidas en una asamblea, estaba un pastor hablando del poder de la sangre de Cristo. Y allí había un hombre de la raza negra sentado allí. Y cuando el pastor dijo: porque la sangre de Cristo tiene poder para transformar al peor pecador, el hombre se paró y dijo: y yo doy testimonio de eso. Todo el mundo se quedó así. Yo maté a mi esposa, me echaron 30 años de prisión, pero en la cárcel conocí a Cristo y ahora soy una nueva criatura, mi hermano. Que fue maravilloso allí. Ese es el poder del Evangelio, y eso es lo que nuestros hogares necesitan. No necesitan tanto videojuegos, ni tanto Superman, ni tanto, sino hablar de Jesús, del Hijo de Dios, del niño de Belén, del hombre del Calvario, del vencedor de la tumba, mis hermanos. Ese es el Cristo de la Biblia. Eso fue lo que yo encontré en el Nuevo Testamento. Eso fue lo que Pablo me enseñó. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay que ir a la cruz, mi hermano. Tenemos que hacer morir al viejo hombre. No es fácil, pero hay que hacerlo. El viejo hombre, con sus vicios, con sus errores, hay que matarlo y dejar que Cristo nazca en nosotros. El injerto, el Espíritu de Dios se injerta en el viejo tronco y da las flores, mis hermanos, de una vida transformada. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si nuestros hijos, mis hermanos, no les enseñamos que hay un Dios de amor y de justicia a la vez. En la cruz del Calvario se juntaron la justicia de Dios y el amor de Dios, y el amor venció la justicia. Lleva a tu hijo a Cristo, tráelo. Yo he tenido la bendición de que mis 3 hijos están en los caminos del Señor, pero el más chico se me desvió una vez. Cuando vinimos a vivir a La Habana, a mí nunca me gustaba la ciudad de La Habana, me gustaban los pueblos pequeños donde uno podía influenciar en la gente, pero la vida me llevó a la ciudad de La Habana, y era la época de las becas, cuando aquel gobierno de Fidel Castro había quitado las escuelas en la ciudad, las mandaron para el campo. Aquello era horrible, miles de muchachos de todos los hogares, y allá Samuelito se me desvió y no quería ir a la iglesia, y empezó a fumar y a decir malas palabras, cosas que no había aprendido, y aquello nos estrujó el corazón a Virginia y a mí, y no teníamos otra. Ya era un hombre, ya no, un muchacho chiquito se lo coge por la oreja, pero un hombre de 15 años no puede hacerlo. Pero empezamos a clamar a Dios, y ahí está, en Jeremías está la promesa: clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé. Dios no miente. Y empezamos a clamar al cielo, y Dios nos lo devolvió, mi hermano. Y ahí está, gracias a Dios, casado y con un niño fiel ahí en la iglesia. Dios lo trajo, porque hubo una madre y un padre que doblaban sus rodillas cada día. Cuando mi hijo nació, el mayor Nilo, que es pastor, a los 5 meses de nacido yo fui a la prisión. Que fue horrible, mi hermano. Ahí en el libro que he repartido hay una anécdota al final, un pedacito que habla algo de él. Cuando yo salí de la prisión, él tenía 6 años. Fue el primer cumpleaños que yo celebré. Y cuando fue creciendo, y un día le dije: hijo, quiero pedirte perdón, porque no estuve a tu lado en los primeros 6 años de tu vida. Me dijo: papi, no importa. Pero tuve una abuela y una madre que estuvieron a mi lado, que cada noche antes de dormir oraban conmigo, que me contaban las historias de la Biblia y que me enseñaron a amar a Jesús
como lo hicieron Loida y Eunice con Timoteo. Hermanos de la Iglesia Bautista Renacer, de la pequeña Bar, Dios los ha puesto ustedes aquí con un propósito. Ustedes son un faro. Hace unos días visité Cayo Hueso, estuve predicando allí en una iglesia y hay un faro allí precioso. Ustedes son el faro que Dios ha puesto aquí en medio de esta noche de pecado que vive la sociedad, en medio de estas tormentas horribles. Ustedes oyeron lo que pasó hace unos días en Texas, horrible, la matanza de 19 niños, qué cosa tan horrible. Ahí tenemos un caso típico de lo que es un hogar destruido. El asesino no tenía hogar, se había criado con los abuelos, los padres crían y los abuelos malcrían. En medio de una sociedad, mis hermanos, que se ha olvidado de Dios, la iglesia tiene una tarea única, una tarea excepcional, mis hermanos. Predicar a Jesucristo y a este crucificado. Quiero terminar. Y quiero contarles una historia que ustedes la habrán oído alguna vez, porque todos los periódicos del mundo han dicho esa historia. El 15 de abril, anoten esta fecha por ahí, el 15 de abril del año 1912, ahora se cumplieron 110 años, el 15 de abril del año 1912, ocurrió el desastre marítimo más grande de la historia en tiempos de paz, porque en tiempos de guerra se han hundido muchos barcos, con cientos, miles, pero en tiempos de paz no es normal que se hunda un barco y se vayan al fondo del mar casi 2.000 personas. Eso ocurrió el 15 de abril, en la madrugada del 15 de abril del año 1912. El barco más famoso de la historia, después del Arca de Noé, el otro barco más famoso de la historia fue el Titanic. Tienen que haber oído hablar del Titanic, hay películas y cosas de eso. Inglaterra fue siempre la reina de los mares, con ese nombre se le conoce. Inglaterra, la reina de los mares. Los barcos ingleses hasta el otro día eran los que campeaban en todos los mares del mundo. Inglaterra vivía orgullosa de su marina, tanto mercante como militar. Y ese año se botó al agua en los muelles de Liverpool el barco más moderno que la historia recuerde. Era un gigantesco, parecido a estos barcos que hay ahora de transportan personas, ¿cómo se llaman estos barcos? Cruceros, parecido a los cruceros de ahora. Para aquella época era un monstruo. Tenía la tecnología de punta más asombrosa. Los mejores motores diésel se los pusieron. Tenía un doble casco, una cosa única en el mundo. El viaje Londres-Nueva York se hacía en 30 días. Este barco lo iba a hacer en 15 días. Era la gloria, el orgullo de la Marina británica. Ya el barco estaba aquí frente a Canadá, ahí frente a las costas del Labrador. Era primavera. Y en primavera ocurre un fenómeno que se llama el deshielo. Los polos, tanto del sur como del norte, se deshielan en primavera. Y unos enormes bloques de hielo más grandes que esta casa, que se llaman iceberg, salen flotando. Pero son enemigos silenciosos. Parecen submarinos, usted no los ve. Le ve arriba un piquito, sí, y lo que hay para allá abajo es millones de toneladas de... Y en la madrugada del 15 de abril, un gigantesco iceberg partió en dos, literalmente partió en dos. El barco que había estado en construcción 2 años se hundió en 4 horas. Cuando la Marina inglesa se enteró, porque cuando aquello ya existía la radio y se dio la noticia, el barco Titanic se hunde, el alto mando de la Marina inglesa dio la orden a todos los barcos ingleses, a todos los barcos que pusieran proa hacia el Atlántico Norte a rescatar al Titanic. Y corrieron, pero llegaron tarde, mis hermanos. En 4 horas se fue al fondo del mar 1.800 pasajeros.
la catástrofe marítima más grande de la historia. Por mucho que se esforzaron, no llegaron a tiempo para rescatar al Titanic. Pero el hogar sí lo podemos rescatar hoy. Si tú das en tu hogar el testimonio de vida cristiana que tienes que dar, si tú enseñas a tus hijos el temor de Dios, si tú haces de la Biblia el pan de cada día y de la oración la forma de vida, tu hogar puede ser rescatado y los hogares de otras personas. Y esa es la tarea que Dios nos dice: salvemos el hogar, porque salvando el hogar salvamos la iglesia, salvamos la escuela, lo salvamos todo, la sociedad, mi hermano. Y eso es lo que el mundo necesita: hogares cristianos, mi hermano, donde Cristo sea el Rey, donde Cristo sea el Señor, donde Cristo sea la luz que brille. El Señor Jesucristo, hermanos, nos ha puesto en este mundo como lámparas. Yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. El Señor quiere que esta iglesia, que cada uno de los miembros, no el pastor, cada uno de los miembros, esa es otra trampa del diablo. El diablo nos ha hecho creer que solamente los pastores y los especialistas son los que tienen que hablar del evangelio. No, eso es mentira. La gran comisión fue dada a todos los creyentes: id por todo el mundo. Y decía a todos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, Dios les bendiga. Cuiden sus hogares, hagan de sus hogares altares donde Dios sea el Rey, donde no sea el televisor, ni el tocadisco, ni ninguna otra cosa. Jesucristo quiere ser el Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea toda la gloria y todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Adelante, Iglesia Bautista Renacer, que Dios tiene una tarea para ustedes: salvar a los habitantes de la pequeña Habana. Muchas gracias, mi amor.